Molt bon dia a tothom. Me presento en primer lugar, soy la Beatriz Villanueva. Ya es la tercera formación que en el marco de este programa Match Impulsa estoy facilitando aquí. Venimos de un histórico que siento que es bastante interesante. Hemos trabajado primero una primera formación que hicimos en julio de grupos de empoderamiento feminista, una segunda formación que hicimos la semana pasada en relación a esos valores feministas que pueden sostener nuestras organizaciones para hacernos más coherentes tanto hacia adentro como hacia afuera. Y hoy vamos a dar un tercer paso muy importante que sigue alimentando, ¿no?, este camino que vamos haciendo, que es hablar sobre poder y privilegios, que es algo importante que sustenta toda la estructura de violencias que también hay dentro de nuestras organizaciones y de desigualdades, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a dar este espacio a hablar sobre poder y privilegios. ¿Quién soy yo? Bueno, como os decía, me llamo Beatriz Villanueva. Yo vengo del mundo del tercer sector, especialmente de la cooperación internacional. He trabajado tanto en el Estado español, especialmente en Barcelona, como en Centroamérica, sobre todo en El Salvador y en Nicaragua, en diversas organizaciones de mujeres, sobre todo. Y soy también coach y comunicadora. Entonces, actualmente trabajo especialmente acompañando procesos de cambio, tanto a nivel individual, desde una perspectiva feminista interseccional, como también a nivel de organizaciones, de equipos. También trabajo haciendo supervisiones a equipos, sobre todo para integrar un poquito más la mirada de prevención de violencias, la mirada de cuidados al interior de estas organizaciones. También soy formadora y estoy especializada, como podéis imaginar, en tema de prevención de violencias, de feminismos, y esto es lo que voy a intentar hoy, pues venir a aportar un poquito aquí. Bueno, sin más dilaciones vamos a comenzar a hacer la presentación. Os la comparto ahora mismo. Muy bien, ahí va. Muy bien, pues como decía, hoy vamos a tratar un tema que siento que es apasionante, que es la introducció al poder y privilegis, sobre todo hablando de fuentes que dan y restan poder. El tema del poder y los privilegios es amplísimo, no nos daría tiempo a recogerlo hoy en una simple formación, así que sí que pensé en qué podía enfocarme específicamente en esta introducción a este macrotema que pudiera aportar valor. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Cuáles son los objetivos de la sesión de hoy? Por un lado, vamos a conocer los distintos tipos de poder que tenemos cada persona y su relación con los privilegios, porque todas las personas tenemos algún tipo de poder y porque esos poderes, como veremos a lo largo de la sesión, surgen de diferentes fuentes y todas las personas estamos atravesadas por privilegios, por opresiones y somos capaces de establecer algún tipo de poder. La gran pregunta es qué tipo de poder queremos establecer. Si queremos establecerlo desde un lugar de abuso o si queremos establecerlo desde un lugar ético y que aporte, ¿verdad? También conoceremos hoy o recordaremos, ¿no?, los distintos sesgos culturales que aprendemos que son generadores de opresiones y privilegios. ¿Por qué creía que era interesante introducir toda esta parte de los sesgos en detalle? Pues porque creo que es totalmente importante, imprescindible, si queremos tejer organizaciones sanas, organizaciones donde las desigualdades se vayan reduciendo, organizaciones feministas, organizaciones donde haya tolerancia cero hacia las violencias, es imprescindible que nosotras y nosotros mismos podamos mirarnos hacia adentro y poder identificar, poner más conciencia en todos esos sesgos machistas, racistas, colonialistas que aprendemos y que sustentan finalmente desde cualquier grupo humano, también desde una entidad, desde una organización, pues poderes que tienden al abuso en vez de tender a una equidad y a un aporte valioso. Vale, en tercer lugar, tomaremos conciencia, como os decía, un poquito más del poder que tenemos cada uno y de nuestra propia capacidad de impacto.
¿Por qué? Pues porque creo que estar más en contacto con nuestro poder nos ayuda a poder hacer un buen uso del mismo, también al interior de nuestras organizaciones. Bien, vamos a hablar un poquito sobre el poder, una pequeña introducción. En primer lugar, reseñar que en todas las relaciones humanas hay dinámicas de poder, es decir, no puede no haber poder. Entonces, es imprescindible que el poder y el liderazgo sean temas claves en la gestión de los equipos, temas que hemos de mirar, que hemos de repensar y que hemos de valorar, porque tienen lugar sí o sí en el núcleo de nuestros equipos y de nuestras entidades. Al mismo tiempo, ¿qué pasa? Como no tenemos muchos referentes positivos sobre el uso del poder, o más bien los que recordamos no suelen usar el poder de una manera buena, digamos, a menudo se asocia el poder pues, a un mal uso o incluso a un abuso. Y esto hace pues, que al final las personas en muchas ocasiones pues, vivamos una relación bastante curiosa con el poder. Deseamos tener poder, porque nos ayuda a acceder a espacios, porque nos empodera, porque nos da acceso a recursos, pero al mismo tiempo los rehuimos. Esto que acabo de decir cobra un cariz especialmente destacado en las organizaciones de lo social, del tercer sector, de la economía social y solidaria, porque está reforzado por un tema cultural e identitario. ¿En qué sentido? Pues porque normalmente las personas, las organizaciones que trabajan en el tercer sector, tienen una mirada transformadora. Hay una crítica al abuso de poder. Entonces se genera de una manera más marcada esta sensación de rehuir el poder, ¿no? Y el tema no es tanto rehuirlo, sino poder observar cómo son las dinámicas de poder que nos atraviesan, qué estructura de poder aprendemos y cómo yo a nivel personal también tengo capacidad de elegir desde dónde quiero hacer uso del poder. Y desde aquí podemos empoderarnos y también generar esas organizaciones más equitativas, ¿verdad? Bueno, creo que es muy importante también aplicar al poder esta mirada feminista interseccional. Poder en el análisis de esas dinámicas de poder, de esas estructuras de poder, aplicar esta mirada, que es lo que también haremos a lo largo de esta formación. ¿Qué entendemos por poder? Bueno, por poder entendemos la capacidad de generar un impacto y de incidir en nuestro entorno. Añadiría también el acceso a recursos, la capacidad de acceso a recursos y a oportunidades. Muy importante señalar que el poder no es algo estático, sino que es algo dinámico. Tiene varias dimensiones, dos especialmente destacadas, que sería la dimensión sociopolítica e histórica, es decir, el poder nos viene de una manera que nos viene, digamos, desde fuera, dependiendo pues de mi clase social, dependiendo de mi sexo, mi género, mi historia familiar, qué oportunidades he tenido yo en mi historia familiar, cuánto amor he recibido, mi racialización, el acceso a estudios, miles de sesgos que me vienen desde fuera y que conforman esta dimensión sociopolítica e histórica del poder. Y también tiene una dimensión psicológica, que tiene más que ver con cómo yo me siento y cómo me percibo. ¿Qué pasa? Este ejemplo me parece interesante, ¿no? Yo puedo tener mucho poder sociopolítico y tener una sensación interna de poco poder, por ejemplo, ¿no? Y esto yo diría que es como el caso más peligroso, ya que la persona, si encima tiene baja consciencia, puede usar su posición, todo ese estatus sociopolítico, para inflar su sensación interna de poder y usarlo de una manera, pues a veces incluso devastadora, ¿no? Hemos visto muchos ejemplos de políticos que han ejercido el poder desde aquí. Me aburriría de poner ejemplos, ¿no? El último que se me ocurre es Trump, pero me aburriría de poner ejemplos. Bien, seguimos. El poder, por otro lado, es un concepto multidimensional y complejo. Esto también es importante entenderlo porque tiene que ver con lo que comentaba en la diapositiva anterior. No es algo estático, no es algo que solo algunos tengan y otros no, aunque hay que hacer un análisis estructural y esto es importante, y que se pueda mirar de una manera simplista o banal. Es un concepto que es tremendamente complejo. No hay una persona que tiene poder y otra que no tiene de manera absoluta.
¿no? Sino que estas diversas dimensiones interactúan constantemente. Interactúan además de forma cambiante, a veces dependiendo del espacio en el que nos encontramos y de miles de factores más, de la relación en la que estoy interactuando en ese momento. Hay muchos factores que influyen. Esta autora, Julie Diamond, tiene este libro que os recomiendo mucho, Powers User's Guide, y ella define el poder utilizado de una manera responsable y eficaz como esa habilidad para impactar, para influenciar a través de diversos e imprevisibles contextos con legitimidad, con cooperación y con acuerdo de las otras y los otros, implícito o explícito. Y esta coletilla es importante, por un bien común o mayor. Es decir, ¿qué extrapolamos de esta definición? Algo que yo siento que es muy trascendente, y es que para hacer un buen uso del poder, ese poder ha de trascenderme a mí de alguna manera y ha de buscar un bien común, un bien mayor. Es decir, en esa capacidad, en esa habilidad de impactar, de arrastrar otras personas, de construir conjuntamente, es importante que ese fin sea un bien común o un bien mayor. Demos una pequeña pincelada ahora sobre empoderamiento feminista. Bien, el empoderamiento, que obviamente tiene que ver con el poder, está considerado precisamente como ese proceso de adquisición de poder, tanto en el ámbito individual como en el ámbito colectivo. Esto es un camino que todas las personas podemos hacer y que es importante, diría, en el marco de nuestras organizaciones, que seamos muy conscientes de cuáles son aquellos individuos que tienen, por un tema estructural, más poder y aquellos individuos que tienen menos, para poder subsanar de alguna manera ese decalaje, esa diferencia, y poder promover que más espacios, más recursos, más opciones para que aquellos sujetos, aquellos individuos que tradicionalmente han tenido menos acceso al poder, lo puedan tener. Esto es algo que desde nuestras organizaciones podemos hacer para promover este empoderamiento. El empoderamiento feminista es una estrategia que propicia que las personas tomen el control de sus vidas, es decir, que ganen en esa capacidad de establecer sus propias agendas, que colaboren con aliadas, con aliados en favor de objetivos comunes, que desarrollen habilidades, que aumenten su confianza en sí mismas y que finalmente sean capaces, ¿no?, de resolver sus problemas. Así que este significado de empoderamiento desde la mirada feminista está ligado a esta idea de ser un sujeto con agencia, que puede ganar poder a nivel personal y colectivo. Para que esto ocurra, insisto, en el interior de las organizaciones también se ha de ayudar a promover que haya más espacios para aquellos sujetos que tradicionalmente tienen menos acceso al poder, aquellos individuos que tradicionalmente tienen menos acceso a puestos de dirección, a tener voz, a que sus voces se escuchen. Y para ello, y esto es muy importante, el empoderamiento feminista cuestiona las relaciones de poder. Es decir, hemos de cuestionar esas relaciones de poder. ¿Qué significa esto? Significa preguntarnos, preguntas como las que está poniendo ahora mismo, ¿no? ¿Quién tradicionalmente ha tenido una voz que ha sido escuchada? ¿Quién tradicionalmente ha ejercido como portavoz de mi organización? ¿Quién tradicionalmente está en los espacios de decisión? ¿A quién tradicionalmente se le ve la cara y pone cuerpo cuando hay algo importante que decir o algo importante que presentar? ¿Quién está en los puestos más altos? Estos son el tipo de preguntas que tenemos que hacernos para poder cuestionarlas y para poder trabajar desde una mirada de equidad, de mayor equidad. Mossdale, que es una de las investigadoras que más han trabajado en este tema, en empoderamiento feminista, de las estudiosas de este tema, siempre dice que el poder que interesa es el que permite a las mujeres y a otros colectivos que tradicionalmente han sido oprimidos o empobrecidos construir su propia capacidad para cambiar esos límites sociales que definen lo que es posible para ellas. Es decir,
donde tradicionalmente he podido acceder o no, qué me ha estado permitido o qué no me ha estado permitido, ¿no? Estaba pensando cuántas resistencias se producen ahí, ¿no? En estos procesos de que colectivos que tradicionalmente han sido oprimidos accedan a otros espacios. Por poner un ejemplo muy, muy visible, ¿no? Recuerdo cómo cuando Beyoncé comenzó a hacerse empresaria, ¿no? Y empezó a triunfar muchísimo en el mundo de la música y a montar otros negocios, cómo ella denunciaba cuántas veces la habían llamado bossy, ¿no? Bossy es como mandona, ¿no? Como jefaza, pero con un mal sentido, ¿no? Como de déspota incluso. Y ella siempre decía, I'm not bossy, I'm a boss, ¿no? Pero cómo todas estas connotaciones que tenemos aprendidas, ¿no? Cuando hay colectivos, como en este caso las mujeres, ¿no? Que están accediendo pues, a puestos de dirección, a puestos de poder, a espacios de éxito, digamos, que tradicionalmente han estado pues, reservados pues, a los hombres, ¿no? Cómo se penaliza y cómo hay resistencia siempre, ¿no? Y esto es interesante verlo porque seguramente también surgen en el interior de nuestras organizaciones, ¿no? Cuando hay ciertas personas pues, que igual tradicionalmente no han tenido tanta voz y comienzan a tenerla, ¿no? Hay resistencias. Bien, la percepción del poder. Julie Diamond, la autora que hemos visto antes, sostiene, ¿no? Que tendemos a identificarnos con la falta de poder porque a nivel interno muchas veces ocurre que es más fácil reconocer las capacidades de otras personas que las propias. Y además, a nivel externo, reconocer los privilegios que tenemos muchas veces nos genera cierto rechazo o cierta incomodidad porque nos puede hacer sentir culpables, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Pues porque nadie deseamos sentirnos diferentes del resto, ni sentir que tenemos capacidades y privilegios que otras personas no tienen y por la falta de los cuales lo están pasando mal o no están teniendo accesos incluso a recursos básicos, ¿no? No es una situación cómoda para ocupar, pero desde luego es un lugar desde el cual debemos de coger las riendas y reconocer los privilegios ha de servir precisamente para que podamos hacer un buen uso del poder, una repartición más equitativa y quitarnos de espacios donde a veces no hemos de estar, porque hemos de dejar espacio, precisamente. Claro, este poder percibido que cada uno tenemos es determinante, ya que afecta a la manera que utilizamos nuestro poder, ¿no? Si no somos conscientes del poder que tenemos y de nuestra capacidad de impacto, es más fácil que hagamos un mal uso. Recuerdo en este punto una formadora que tuve, una profesora, que ella hablaba precisamente sobre temas de poder y ella contaba cómo dentro de la organización a la que ella pertenece, finalmente alguien le había dado el feedback de que su manera de comunicar, su manera de hablar, de expresarse, incluso de posicionarse a nivel corporal, su tono de voz, las palabras incluso que utilizaba, el movimiento de su cuerpo, era algo que resultaba a veces bastante intimidante y que eso hacía que parte de las personas de su equipo no fueran capaces de ir donde ella a rebatirle alguna idea o a decir que no estaban de acuerdo o incluso a poder simplemente compartir algo que quisieran decirle, porque de alguna manera esa intimidación generaba miedo. Y ella, por lo menos en algunas personas, ¿no? Y ella contaba cómo se había quedado impactada porque ella para nada se había dado cuenta, ¿no? De este poder que ella ejercía y que, bueno, pues que estaba teniendo un impacto en las personas de su equipo. Ella cuenta siempre cómo a partir de ser consciente de que en esa forma de comunicar que ella tenía, que ella sentía natural, estaba haciendo ese impacto negativo a otras personas del equipo, cómo eso le permitió cambiar, modificar algunas actitudes, bajar el tono de su voz, preguntar también a las personas qué es lo que específicamente, ¿no?, os está intimidando, qué podría hacer diferente, ¿no?, para poder quitar eso, porque no es algo que quiera generar en otras personas, ¿no? Y me pareció muy interesante este ejemplo porque pienso que hay muchas veces que no percibimos el poder que tenemos, bien en positivo,
es decir, en el sentido de todo lo que podemos aportar, o bien a veces de un ejercicio de poder que está siendo inconsciente y está siendo abusivo de alguna manera, ¿no? Entonces, qué importante poder ir tomando conciencia. ¿Y qué importancia tiene esto en el interior de las organizaciones, en la gestión de equipos, en conflictos que aparecen, ¿no? O sea, me parece el primer escalón, el poder tomar conciencia, más conciencia de dónde me sitúo yo en esa red de privilegios y opresiones y qué poder estoy ejerciendo. Entraremos más adelante en profundidad en esta formación, analizar eso. Bien, esto ocurre muy a menudo porque cuando tenemos poder, me refiero al hacer mal uso de poder, ¿no? Porque cuando tenemos poder en algún aspecto, podemos olvidarnos de que otras personas no lo tienen y pensar en consecuencia, pues que todo el mundo estamos al mismo nivel, ¿no? Que todo el mundo tenemos la misma capacidad, la misma acogida, la misma libertad que nosotras. Pues, por ejemplo, la misma capacidad para hablar en un público grande, o para viajar con libertad, o para caminar por la ciudad por la noche, o para tener relaciones sexuales con otras personas, para opinar, para hablar en una reunión, ¿no? Cuando, digamos, cuando yo gozo de un privilegio, es que esto me ha ayudado de alguna manera, y como quizá lo he tenido toda la vida, lo he naturalizado, eso me ha ayudado, el tener ese privilegio, a no tener que sufrir, no haber sufrido por un tema X, no tenerlo que afrontar cada día y no ser consciente del sufrimiento del otro lado, es decir, de las personas que no gozan de sus privilegios, ¿no? Recuerdo también mucho, siempre digo que, bueno, gracias a tantas amigas que me han enseñado tanto, ¿no? Recuerdo mucho una amiga racializada, ¿no? Que es holandesa. Os pongo ejemplos aterrizados para poder ver de qué hablamos, con esto. Una amiga racializada que es holandesa, sus padres son de Guinea, con lo cual ella es negra, y ella vive en Barcelona y me contaba cuántas veces le ha parado la policía a pedirle los papeles, ¿no? Da igual que sea europea o que no lo sea, ¿no? El tema es, por ser racializada, es como que te piden los papeles, ¿no? Y me hacía pensar cómo la blanquitud nos da ese privilegio de poder caminar por las calles con tranquilidad, de ver acercarse a un policía y no sentir miedo a que ese policía me vaya a parar, vaya a pedirme los papeles y en muchísimos casos de personas que no los tienen, sufrir ese riesgo inminente a ser expulsados, con todo lo que ello conlleva, ¿verdad? O también otras amigas lesbianas, ¿no? Que me contaban cómo hace no demasiado tiempo, y en Sitges además, les había parado, estaban dándose un beso y les había parado un coche al lado a insultarlas y a gritarles de todo, ¿no? Por el hecho de estar dándose un beso. Cómo las personas heterosexuales no han vivido situaciones de represión, de persecución, de acoso que tengan que ver con su condición sexual, con su orientación sexual, con su racialización, con su origen, ¿no? Es decir, los privilegios, y aquí es donde me pongo pesada, ¿no? Porque es importante que pongamos conciencia, los sentimos como algo normal, como que nos puede hacer pensar que todo el mundo está a ese mismo nivel, gozando de esa comodidad, pero no es así. Es decir, debemos abrir los ojos y saber que esta normalización no lo es para todas las personas. Por eso comparto esta imagen con este mensaje que me parece muy potente, ¿no? Que el privilegio no te nuble la empatía, es decir, que los privilegios no nos hagan ser ciegas y no ver que tenemos una corresponsabilidad en que esos privilegios no nos dejen de hacer ver cómo otras personas están en situaciones que son de opresión y que tenemos una responsabilidad ahí, ¿sí? Bien, seguimos un poco desde esta lógica, ¿no? Que decía que por ello es muy importante ser consciente y estar en contacto con nuestro poder, lo cual no quiere decir sobreutilizarlo, es decir, no es darme cuenta de mi poder para usarlo de una manera negativa, ¿no? O abusarlo. Quiere decir tomar conciencia del poder externo, hacer un buen uso de los privilegios y notar también nuestro poder interno.
¿vale? Quiere decir estar en contacto con nuestra personalidad, con quiénes somos, con nuestras capacidades, talentos y experiencias. Esto es lo que tiene que ver con lo que tiene que ver ese tomar conciencia de nuestro poder. Bien, después de esta pequeña introducción sobre el poder, me gustaría entrar un poquito más en detalle a este tema de cultura, poder y sesgos para poder aterrizar un poco más en concreto cuáles son todos esos sesgos por los cuales estamos atravesados, que aprendemos a través de la cultura y y que generan privilegios y opresiones. El primer sesgo sería el etnocentrismo, que tiene que ver, como conocéis, ¿no?, con ese sistema ideológico a través del cual cada persona analiza el mundo de acuerdo a los parámetros de su propia realidad, ¿no? Como que esos parámetros que hemos aprendido, que vienen de nuestra cultura, de nuestra región, nuestro país, nuestro continente incluso, son extrapolables al resto del mundo. Y no solo que sean extrapolables, sino que son los buenos, digamos, ¿no?, los que están en el culmen de la pirámide. El machismo, que lo hemos oído y lo conocemos de sobra, es otro de los grandes sesgos, ¿no?, que aprendemos en la socialización, que tiene que ver, bueno, pues con esa actitud, esa manera de pensar de quien sostiene que el hombre es por naturaleza superior a la mujer. Es toda la estructura que sostiene esa desigualdad. Pongo a la derecha, como veis, un dibujo de una pecera porque siento que es muy elocuente, ¿no? Como somos los peces que de alguna manera nadamos en esa cultura, que es ese agua que nos parece natural, nos parece lo lógico, nos parece lo normal, pero resulta que ese agua tiene una textura determinada, tiene una profundidad determinada. No es cualquier agua, ¿no? Eso es la cultura que nos impregna. Me parece como una imagen muy, muy reveladora para comprender dónde estamos sumergidas. Bien, seguimos con otros sesgos. Otro sesgo que nos atraviesa también al interior de nuestras organizaciones es el clasismo, ¿no?, que tiene que ver con ese prejuicio, esa discriminación que está basado en la pertenencia a las diferentes clases sociales, ¿no? Dentro de este clasismo también entrarían lógicas como valorar a quien tiene estudios o formación universitaria y menos a quien no las tiene, y también asociar pues más bajezas, más incultura pues a personas que forman parte de un nivel social calificado como bajo, de un estrato bajo. Bien, el adultocentrismo. Este es también un sesgo muy interesante que tiene que ver con, que además conocí no hace tanto tiempo, ¿no? Comencé a ser consciente de él no hace tanto tiempo y me parece muy interesante. Tiene que ver con esa hegemonía y esa relación social que genera simetrías entre las personas adultas, que serían quienes están en la cúspide de la pirámide, quienes ostentan el poder y son el modelo de referencia, y otras personas, que pueden ser pues, personas mayores, adolescentes, jóvenes, infancia, ¿no? Las personas adultas como centro y referencia de la visión del mundo. ¿Mm? Bien, seguimos. Sexismo. El sexismo también lo conocemos de sobra, tiene que ver con esas prácticas y actitudes que promueven pues, un trato diferenciado a las personas en razón de su sexo biológico, que además se establece de manera dicotómica, ¿no?, hombre-mujer, negando todos los grises que puede haber en medio, ¿verdad? El androcentrismo, también muy interesante y muy, muy naturalizado este sesgo, que tiene que ver con esa visión del mundo que tiene como centro pues los hombres, su mirada, sus actividades y los valores asociados precisamente a la masculinidad hegemónica, ¿no? Y que esto se considera como parámetro del humano, ¿no? Como, por ejemplo, esto lo hemos podido ver históricamente, por poner un ejemplo más vinculado al ámbito laboral, por ejemplo, en los horarios, ¿no?, que se han establecido tradicionalmente
en las empresas, en las organizaciones, donde sean toda la parte más vinculada a las tareas reproductivas, a los cuidados que tradicionalmente han desarrollado las mujeres, pues no tenían bueno, están básicamente invisibilizados, y cómo esos horarios de las empresas, de las organizaciones, se han hecho súper extensivos, ¿no? A lo largo de toda la jornada, acá poniendo reuniones a última hora, poniendo cenas de negocios, ¿no? A horas donde muchas veces las mujeres tenían imposible acudir, ¿no? Por ser las principales responsables de las tareas de cuidados. Esto tiene que ver, por ejemplo, obviamente está poco a poco cambiando todo esto, ¿no? Entonces es un ejemplo de cómo ha funcionado el mundo laboral y cómo funciona en muchos entornos todavía de androcentrismo, ¿no? Bien, pasamos a la siguiente. El eurocentrismo tiene que ver con aquel sesgo que hemos visto en la pantalla anterior, que es el etnocentrismo. El eurocentrismo sería el etnocentrismo centrado en Europa, ¿no? Es decir, la tendencia a considerar Europa como centro o protagonista del mundo, de la historia y de la civilización humana. Esto me interesa mucho porque esta mirada eurocéntrica tiene mucho que ver con el sostén de esa mirada colonial que todavía tenemos en nuestra sociedad y también dentro de nuestras organizaciones, ¿no? Esta mirada colonial tiende a ver que los europeos, las europeas somos la civilización, las personas civilizadas, y otras culturas, otros lugares del mundo, otras etnias, otros lugares son salvajes, no son civilizados, o como mínimo están a un nivel más bajo que el europeo, a nivel de cultura, de historia, de arte, de conocimientos a nivel científico, y esto implica incluso un nivel de respeto en última instancia, ¿verdad? El eurocentrismo sostiene de una manera brutal esta mirada colonial, con lo cual es algo que especialmente nos tenemos que mirar. Bien, el edadismo también tiene que ver con el adultocentrismo de alguna manera, ¿no? Que veíamos también en la anterior filmina. El edadismo tiene que ver con esa estereotipificación y esa discriminación contra personas o colectivos por motivos de su edad. Digamos que el edadismo sería una mirada más amplia que el adultocentrismo, ¿no? En concreto, por ejemplo, el psiquiatra Robert Butler acuñó este término para referirse a la discriminación de las personas mayores, basada en prejuicios y estereotipos respecto a la edad. Pues que las personas mayores no se enteran, que no rigen bien, que no son capaces de aportar, que ya como no producen, pues no son útiles para la sociedad, ¿no? Un montón de creencias limitadoras que están asociadas a las personas mayores. También podríamos hablar, en este caso, por ejemplo, de los adolescentes, ¿no? Que los adolescentes, tampoco rigen bien porque están con las hormonas a tope, que son demasiado volátiles, que sus opiniones cambian de un día a otro, o que los niños y las niñas pues todavía no pueden aportar porque son demasiado pequeños, que su opinión no tiene el mismo valor que la de una persona adulta. Todo esto tiene que ver con esta mirada desde el edadismo, ¿verdad? Bien. Otro sesgo muy importante y que siento que es trascendental a mirarnos, ¿no? Al interior de nuestras organizaciones para tener tolerancia cero es el racismo, que es esta, bueno, conocéis de sobra, ¿verdad? Esta ideología pues, que defiende la superioridad de una raza frente a los demás. Que aquí simplemente esta definición ya podemos cuestionarla, ya que directamente podríamos decir que las razas no existen, simplemente como una construcción social donde la blanquitud ocupa el pico de la pirámide, ¿no? La parte más alta, y según esa piel se va oscureciendo, se va recortando privilegios y recortando incluso derechos, ¿no? ¿Cómo se suele manifestar el racismo? Pues hay muchísimas manifestaciones, pero desde luego todas conllevan el menosprecio de otro grupo, que supone directamente una forma de discriminación. El capacitismo también lo conocéis, es una forma de discriminación o de prejuicio social pues, contra las personas con diversidad funcional. Creo que en el interior de nuestras organizaciones es algo que es muy importante que también podamos revisarnos.
También el heterocentrismo, que es la suposición de que todo el mundo es heterosexual por naturaleza y que las personas heterosexuales además son normales por naturaleza, ¿no? Creo que es muy importante a la hora de revisarnos estos sesgos como cuestionarnos qué es la normalidad, ¿no? ¿Qué es todo aquello a lo que llamamos normal? Porque esto es lo que nos va a ayudar a ver toda esa diversidad que en realidad es la que está en el seno de todas nuestras sociedades y, por supuesto, de todas nuestras organizaciones, y menos mal. Bien, me encanta esta imagen, esta diapositiva, porque me parece muy interesante para ver esto que comentaba al principio del taller, que todas las personas somos núcleos de privilegios y opresiones, que hay toda una serie de intersecciones que generan identidades oprimidas, identidades privilegiadas y que se mezclan en cada cuerpo, en cada uno de nosotros. Si vemos de la línea negra hacia arriba los privilegios, podemos ver, bueno, todos estos sesgos de los que hablábamos, ¿no? Pues la blanquitud, el ser heterosexual, la blanquitud que tiene que ver con el racismo, el ser heterosexual que puede generar, o sea, viene de esta idea del heterosexismo, de que lo normal es ser heterosexual, el ser europeo, que puede generar este eurocentrismo, ¿no? Poner Europa en el centro como centro de la civilización. El ser hombre genera un privilegio, la juventud genera un privilegio, el tener, como comentábamos antes, educación superior, educación universitaria nos coloca en un lugar de privilegio, y el pertenecer a una clase social media o alta también nos otorga un privilegio. Si miramos de la raya hacia abajo, vemos que la negritud o la racialización, la diversidad sexual, el ser no europeo, el ser mujer, el ser una persona anciana, el no tener educación o tener educación muy básica o ser de clase baja, es algo que nos coloca en un lugar de opresión. Es interesante que cada uno podamos ver por qué estamos atravesadas y atravesados, ¿no? De todas estas intersecciones de privilegios y opresiones. Bueno, aquí hay algunas frases que me resultaban interesantes también, ¿no? En relación a esto de lo que hablábamos. No se puede descolonizar sin despatriarcalizar, es decir, todo va de la mano, ¿no? No podemos quitarnos la mirada colonial sin quitarnos esa mirada patriarcal, machista, ¿verdad? ¿El feminismo será antirracista o no será? También esa idea desde el feminismo interseccional, ¿no? Que no solo hemos de luchar, ¿no?, por un solo eje de opresión. Es importante darnos cuenta de que hay todas esas intersecciones, todos esos ejes de opresión que es importante trabajarnos. Por último, el hombre que cree que la sociedad no es machista, el blanco que cree que ya no hay racismo, el hetero que cree que la homofobia no existe y la clase media que cree que lo único que le falta al pobre es trabajar más. ¿Percibes algún patrón? Bueno, esta idea de poder quitarnos la venda y poder darnos cuenta de cuáles son nuestros privilegios para ocupar un lugar diferente y dar espacio a otras personas. Bien, vamos a entrar por último en la última parte de esta formación, que es darnos un poquito cuenta de cuáles son los diferentes tipos de poder y poder aterrizarlos un poco más en nosotras y nosotros mismos. En primer lugar, tenemos que identificar esos poderes que vienen desde fuera, esos poderes externos que de alguna manera nos vienen dados. Es decir, nosotros no hemos hecho nada para que estos valores se nos otorgan en virtud, pues, de la sociedad, de la familia, del contexto en el que vivimos. Digamos que nos han tocado. Primero, el poder sociopolítico. Este es un poder que es bastante estático y que viene otorgado por unas circunstancias que, como decía, mayoritariamente vienen dadas y que proporcionan mucha capacidad de influencia. Veamos cuáles son. ¿Con qué tiene que ver este poder sociopolítico? Pues, como os podéis imaginar, tiene que ver con aspectos que, como decía, me tocan, ¿no? Como mi orientación sexual, mi identidad de género,
mi blanquitud o racialización, a qué nivel educativo he podido acceder, ¿no? Qué tantas oportunidades he tenido para estudiar o para acceder a estudios superiores, universitarios, qué edad tengo en un momento dado, eso me puede dar un estatus o quitármelo. Mi clase socioeconómica, que como sabéis, pues mayoritariamente nos suele venir dada, depende de la familia, del país, de la región incluso, ¿no? Donde me ha tocado nacer, incluso de la época histórica. También este poder sociopolítico tiene que ver con mi estado de salud físico y mental, que también me viene dado, o sea, como una enfermedad mental o una enfermedad física me puede ser totalmente limitante y puede restarme privilegios, ¿no? Y restarme derechos incluso. También es nuestro sexo al nacer nos coloca en un lugar u otro, como sabemos, el lugar de origen o de procedencia. Bueno, todos estos aspectos son aspectos que tienen que ver con ese poder socioeconómico y que podemos observar también, en nuestro caso, si hacemos un trabajo personal, en este esquema, ¿no? Que presentaba antes, donde estoy colocada o colocado ahí, ¿verdad? Bien. Por ejemplo, si alguien, por ejemplo, ¿no? Alguien que ha sido educado como hombre, es visto como tal, es visto como hombre y se identifica como tal, ya sabemos que en determinados contextos tiene más poder que otra persona con otra identidad de género, una persona transgénero, una persona transexual, una mujer. Por ejemplo, ¿no? En el espacio público se le va a escuchar más de base. ¿Por qué? Pues porque tradicionalmente es quien hemos visto como referencia de quien se ha de escuchar. Es algo estructural que hemos de ir transformando. Legitimar otras voces, dar poder al contenido, a la comunicación que proviene de otros cuerpos. Pero tal y como hemos sido educadas y educados, alguien que es visto como hombre ya cuenta como con ese privilegio de que en el espacio público se le escucha más y se da más valor a sus palabras. Esto se ve mucho, por ejemplo, con diferentes profesionales, ¿no? Recuerdo como una clienta que bastante mayor ya que tuve durante un tiempo y ella me decía, ¿no? Como su marido cuando fue al hospital y estaba ya muy malito, no quería que le atendiera una médica, una doctora. Quería que le atendiera un doctor, porque, bueno, por toda la cultura que él había mamado, digamos, él no era capaz de darle autoridad a una mujer profesional de la medicina, ¿no? Obviamente todo esto va avanzando, pero no hace demasiado tiempo que estábamos ahí, ¿no? Y esto de maneras más sutiles se sigue dando. Es importante mirar cómo este poder sociopolítico en cada una de nosotras, cada uno de nosotros, nos coloca en un lugar o en otro. Y esto es muy importante mirarlo también dentro de nuestros trabajos, dentro de nuestras entidades, para ver qué lugares privilegiados o no privilegiados me hace ese poder sociopolítico ocupar sin yo hacer nada, simplemente por llegar y ser quien soy. Ok. Vale, seguimos con los poderes que vienen desde fuera o externos, esos poderes que se nos otorgan en virtud pues, de la familia, de la sociedad, del contexto en el que vivimos. El siguiente poder es el poder posicional, que ese es el rol, tiene que ver con el rol que tenemos dentro de una sociedad, dentro de una organización. Por ejemplo, si hablamos en el marco de las organizaciones, tu cargo te da un poder posicional. Es decir, no es lo mismo que tú seas la señora de la limpieza o el personal, o el señor de la limpieza o el personal de limpieza que viene por las tardes, que está considerado de una manera casi prácticamente invisible o nula, a que ocupes un cargo de dirección. No es lo mismo que ocupes un cargo técnico a que ocupes un cargo en la junta de accionistas. El cargo nos da un poder posicional. Otro ejemplo que nos puede dar poder posicional, una profesión. Dependiendo de la profesión, bueno, esto lo podemos ver muy claramente, ¿no? Hay profesiones que, bueno, pues que están
lo que diríamos muy bien consideradas y ya de base digamos que tienen las puertas abiertas, ¿no? Es como que se presupone ya directamente pues una buena posición, una inteligencia, ¿no? Qué sé yo, pues el que seas un ingeniero o el que seas médico o el que seas, qué sé yo, profesor de universidad o doctor. Bueno, hay ciertas consideraciones, ciertas profesiones que tienen asociadas unas consideraciones que están en el pico de la pirámide, ¿no? Que de alguna manera pues nos dan este poder posicional. Y que este poder posicional también es muy intangible, pero tiene mucho peso, es decir, es como una tarjeta de presentación que nos abre puertas, ¿sí? Vale. Seguimos con estos poderes que vienen de fuera o externos. El siguiente poder es el poder informal. Es sumamente interesante porque aquí seguimos con esas sutilidades, ¿no? Es como te ven las otras personas. Este poder informal tiene que ver con eso. Quizá puedes no tener poder posicional, por ejemplo, pero eres una persona que sabes moverte, que sabes posicionarte. Por ejemplo, ¿no? Este ejemplo me resulta muy visual. Quien sabe estar en una fiesta o quien sabe hacer redes, ¿no? Esa persona que entra en un lugar y de alguna manera pues todo el mundo le habla a ella o todo el mundo tiene interés, ¿no? en tener una conversación con ella o es escuchada muy fácilmente, sabe hacer esas redes, sabe relacionarse. Eso es un poder informal. ¿Qué más sería un poder informal? Pues una persona que transmita confianza, por ejemplo. Eso es un gran poder. Claro, ¿qué es lo interesante de todo esto? Ver con qué poderes yo cuento para poder hacer unos buenos usos de estos poderes. Por ejemplo, si yo a nivel de poder informal soy una persona que transmito mucha confianza, eso lo puedo hacer un muy buen uso de ese poder, por ejemplo, en el marco de lo laboral, ¿no? Para tejer un equipo que sea un equipo cohesionado, que sea un equipo que vayan todas las personas a una, que la resolución de conflictos se sepa que hay un espacio para ello, transmitir esa confianza para poder cada miembro, cada persona que forma parte de mi equipo, transmitirle que tiene su lugar, que tiene una serie de capacidades que aportan. O sea, ese transmitir confianza hacia otras personas se puede usar de una manera buenísima también en el interior de los trabajos, ¿verdad? También se puede usar de una manera perversa. Si yo esa capacidad de generar confianza en otra persona la uso para engañar o para manipular o simplemente para ejercer un poder que solo me ponga en el centro a mí para conseguir lo que yo quiero, lo estoy usando de una manera abusiva. ¿Sí se entiende? Entonces, es sumamente importante que a nivel personal nos podamos también, bueno, ya vamos en este tercer poder, ¿no? Preguntar por este poder sociopolítico, ¿no? Que tengo, por este poder posicional, por este poder informal, para saber cómo hacer un buen uso de ello. ¿Sí? Bien. Y el cuarto poder que tiene que ver con esos poderes que vienen desde fuera es el poder histórico. También es sumamente interesante y os invito a que podáis hacer un trabajo personal, ¿no? de recopilación también de este poder histórico para daros más cuenta de dónde estáis situadas, situados. Este poder es derivado de la infancia, de nuestra historia familiar y depende de un montón de condicionantes, ¿no? Cómo he sido educada, si me he sentido querida, si me han querido, si me he sentido apoyada, qué tantas oportunidades he tenido desde mi familia, ¿no? Oportunidades en lo simbólico y en lo material, es decir, oportunidades pues para expresarme, para ser quien soy, para poder reconocerme como un ser valioso, para poder darme el permiso de escucharme con lo que hay, ¿verdad? Y oportunidades también en lo material. Si he tenido opciones de poder estudiar, de poder ir al colegio, de poder ir a la universidad, de poder formarme en idiomas, si he tenido posibilidades de viajar, de tener diversas experiencias, ¿no? Contacto con diversas experiencias que me han hecho aprender, si he podido ir a clases particulares, miles de millones de cosas, ¿no? Que también nos dan un legado que
constituye un poder muy grande, ¿no? Y que también me ayuda pues a... ¿En qué vemos el poder? Pues en que tengo todo un capital que me ayuda a posicionarme, que me ayuda a entrar a lugares, que me abre puertas, que me hace cómoda la vida, que hace que mis derechos sean respetados. Ahí es donde vemos el poder. Y es importante, importantísimo tomar conciencia de dónde, bueno, de dónde estoy en relación a todos estos poderes. A nivel, diría, de autoconocimiento y también para ser más coherentes a nivel personal y también en el interior de nuestras organizaciones. Bien, y por último, vamos a saltar, ahora estamos hablando todo el rato de poderes que vienen desde fuera, poderes externos, y ahora vamos a ver el poder que viene desde dentro, que sería el poder personal. Este poder personal es el único que digamos que no nos viene dado, sino que se puede desarrollar, es más dinámico, y este poder está ligado a lo psicológico y yo diría incluso a lo espiritual, a lo transpersonal. Está asociado a miles de cosas, ¿no? A nuestra capacidad de tener recursos, a nuestra capacidad de conectar con mis valores, con lo que es importante para mí en la vida, ¿no? Con el sentido de mi vida, el sentido de mi trabajo. Tiene que ver con mi capacidad de resolver conflictos, de darme permiso para desarrollar procesos de autoconocimiento y poder conocerme de una manera más profunda. También el poder personal tiene que ver con mi cuerpo, ¿no? Con el autoconocimiento, ¿no? De mi cuerpo, el conocimiento de las diferentes inteligencias, ¿no? La inteligencia racional, la inteligencia emocional, la inteligencia corporal, la intuitiva, también en aspectos tan diversos como el saber confiar en el futuro, confiar en mí misma, ¿no? El ser capaz de lidiar pues, con la dificultad o con el no saber, con la incertidumbre, el desarrollo de la capacidad de resiliencia, la capacidad para asumir las críticas, el saber equivocarme. En el marco laboral, pues tiene que ver con millones de cosas, ¿no? Con el desarrollo de la capacidad de interactuar con personas diversas, de ver la valía que tiene cada una de las personas y en qué puede aportar, de generar espacios de colaboración, de confianza, de entendimiento, mi capacidad de ser eficiente, de tener visión de futuro, de generar objetivos que arrastran a otras personas también, que motivan, que nos hacen conectar con nuestros valores. Hay miles de cosas que tienen que ver con el poder personal y lo más importante es que se puede desarrollar. Y esto no lo da necesariamente ni el dinero, ni la universidad, ni la clase social, ni tu racialización, ni tu sexo, ni tu género, ¿no? Es un poder que viene desde dentro y, como digo, se puede desarrollar. Bien. Antes de cerrar ya la formación un poco situando algunos retos en relación a un buen uso de poder, sí que os animaría a quienes estéis viendo esta formación a que pudierais agarrar en vuestras casas una cartulina, un folio, una libreta, lo que más os sirva, con colores quizás si os animáis, y poder recoger todo este tipo de valores, de poderes, y ver dónde estoy yo. Hacer un trabajo personal, hacer un estudio de ese poder sociopolítico en mi persona, poder hacerlo desde los otros poderes que hemos visto, del histórico, el personal, o sea, ¿dónde estoy yo ahí? Y poder, por un lado, hacer esto para ser consciente de todos aquellos recursos, capacidades, privilegios con los que cuento, poder tomar conciencia sobre ellos, poder también agradecerlos y a la vez poder ver de qué manera puedo ser más equitativo, más equitativa en el reparto de poder, hacer esta mirada crítica, ¿no? De las estructuras de poder y por otro lado también poder ser más consciente, aunque seguramente solo seáis más, lo seamos más todas, ¿no? De nuestras opresiones. ¿Por qué? Porque ser más consciente de nuestras opresiones nos puede ayudar a aliarnos con otras personas que están en situaciones parecidas a las nuestras y también a reivindicar en el marco de nuestras organizaciones espacios que sean
seguros, espacios que sean equitativos y espacios donde haya tolerancia cero hacia los distintos tipos de violencias que veíamos reflejadas en estos sesgos que recogíamos. Así que os animo muchísimo a que podáis hacer este trabajo, incluso si os animáis a que lo podáis hacer en vuestras organizaciones. Es un trabajo interesantísimo del cual se saca muchísimo jugo. Bien, y por último, ya para ir cerrando, vamos a ver una pincelada sobre algunos retos en relación al buen uso del poder que podemos poner en práctica. Como decía, a lo largo de la formación hay un tema de consciencia. O sea, poder ser más conscientes, reconocer los privilegios cuando los tenemos y poder hacer un uso ético del mismo. La consciencia nos da conocimiento, también en nuestras organizaciones, y nos permite cambiar, nos permite hacer un buen uso del poder que todas y todos tenemos en una medida u otra. Y también a nivel de las organizaciones poder generar dinámicas y lógicas que desmonten esas estructuras de poder. Cuando olvidemos de alguna manera estos privilegios que tenemos y generemos un abuso, porque todas las personas podemos generar un abuso, es muy importante poder reconocer el impacto y el daño en la otra persona o en el otro colectivo. Y en el marco de las organizaciones, incluso poder hacer un proceso de reparación, de poder aplicar una mirada restaurativa. Para esto es importantísimo en el marco de las entidades poder desarrollar protocolos de abordaje de las violencias que, como decía antes, pues tengan tolerancia cero, ¿no?, con estas violencias y tengan todo un recorrido para abordar estas violencias en el caso de que situaciones de abuso sexual, de acoso se produzcan. Vale, otra de las cosas que podemos hacer es cultivar ese poder personal que comentábamos antes y empoderarnos. Cultivar el poder personal tiene que ver también con ser más consciente de mi poder, de qué capacidades puedo desarrollar para ejercer un buen uso de este poder. Y por último, recordar también, ¿no?, que aunque haya un poder externo que venga determinado, no necesariamente hemos de estar de acuerdo. Por lo que también creo que es muy importante poder cuestionar y cambiar las creencias de lo que está más valorado y menos, más o menos visto, también a nivel social y también a nivel de nuestros grupos y nuestras organizaciones. Bien, pues muchísimas gracias por haber atendido a esta formación. Espero que os haya resultado útil, que os habéis llevado algunas pautas que os ayuden a avanzar un poquito en esta introducción al poder y los privilegios, que os ayuden a revisarnos y a revisar vuestros propios equipos al interior de vuestras entidades. Muchísimas gracias y hasta otra.